¿Alguna vez te has preguntado si lo sobrenatural es más que simples cuentos de terror? En este video, te llevaré a través de los experimentos paranormales más escalofriantes de la historia, donde la ciencia misma se aventuró a investigar lo inexplicable. Casos en los que lo desconocido dejó a los científicos sin respuestas, experimentos que demostraron que lo que llamamos sobrenatural puede tener un pie en la realidad. Prepárate para descubrir cómo la ciencia y lo paranormal se encontraron en un terreno inquietante y perturbador. ¿Te atreves a seguir adelante y cuestionar tu realidad? Imagina un experimento secreto, en las sombras del gobierno, donde científicos y militares se adentraron en lo desconocido. El proyecto Stargate no era solo un simple intento de espionaje, sino una puerta a las profundidades más oscuras de la mente humana. En la fría y silenciosa habitación, los sujetos eran conectados a máquinas de alta tecnología, pero lo que descubrían no era información gubernamental, sino algo mucho más inquietante. Con cada sesión de visión remota, se desvelaban secretos de otros mundos, de universos paralelos, y de dimensiones que deberían permanecer ocultas. Y sí, en lugar de ser observadores, los científicos habían abierto una puerta que nunca debió haberse abierto. Las visiones de los sujetos no solo eran extrañas, sino aterradoras. Monstruos, seres no humanos, y escenas que no correspondían a ninguna realidad conocida. El proyecto fue clasificado, pero muchos de los que participaron comenzaron a mostrar signos de locura, obsesionados con lo que habían visto. Algunos incluso afirmaron que esas entidades, esas presencias, estaban ahora al acecho, esperando que alguien más se atreviera a abrir nuevamente esa puerta. El gobierno cerró el proyecto, pero y sí, en la oscuridad de las instalaciones olvidadas, las investigaciones nunca realmente cesaron. ¿Y si Stargate sigue operando en secreto, buscando respuestas en las sombras de lo desconocido, exponiendo a los humanos a lo que no deberían ver? Cada visión remota, cada exploración de otros mundos, podría ser una invitación a lo peor, a lo que ya está observándonos. Aún hay quienes aseguran que los recuerdos de los sujetos que pasaron por el proyecto no son solo sus propios temores, sino una advertencia. Hay cosas mucho peores que acechan al otro lado de la puerta. ¿Te atreverías a mirar? En la oscuridad de una sala cerrada, un grupo de investigadores se adentró en lo que parecía ser un simple experimento psicológico, pero lo que nunca imaginaron es que, al invocar a un ser a través de la mente colectiva, estaban abriendo una puerta a lo desconocido. El experimento Philip no fue solo una simple sesión de espíritus, sino algo mucho más aterrador. Una creación artificial de una entidad que, al ser formada por la mente humana, cobró vida propia. Durante el experimento, un grupo de personas intentó crear, por medio de la sugestión y la concentración, una figura histórica ficticia llamada Philip Aylesford. Lo que comenzó como una simple broma se transformó en algo mucho más siniestro. Pronto, las respuestas de Philip a las preguntas se volvieron inquietantes, detalladas y demasiado precisas para ser obra de una simple coincidencia o sugestión. La sala, que inicialmente era un lugar de camaradería, se llenó de una tensión palpable. Las respuestas de Philip parecían tener un conocimiento más allá de lo esperado, cosas que no podrían haber sabido sin una fuerza externa. Pero lo más aterrador no fue el hecho de que un espíritu estuviera respondiendo, sino que aquellos que participaron comenzaron a sentir la presencia de algo que no podían controlar. Sentían frío, la sensación de ser observados, y, a veces, como si Philip estuviera en la misma sala, esperando a que alguien hiciera un solo movimiento en falso. Lo que los investigadores no sabían es que, al darle vida a esta figura a través de la mente colectiva, en realidad estaban creando algo más que una simple invocación. Algo que podría escapar de su control. Los detalles oscuros de la historia de Philip, su origen y su aparición, no parecían encajar del todo, pero su presencia era innegable. A medida que el experimento avanzaba, las manifestaciones inexplicables aumentaban. Luces que parpadeaban, objetos que se movían por sí solos, y susurros ininteligibles en el aire. A medida que Philip ganaba fuerza, los participantes comenzaron a sentirse atrapados en una realidad distorsionada, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desvanecía. Estaban invocando algo que nunca debió existir. El experimento terminó, pero la pregunta persiste. ¿Y si lo que crearon no quedó allí, atrapado en esa sala oscura? ¿Y si algo se ha quedado con nosotros, alimentado por la conciencia colectiva, esperando el momento adecuado para volver? En lo más profundo de un remoto campo inglés, un grupo de científicos y espiritistas se adentró en un experimento que desafiaría la comprensión de la realidad misma.
El experimento Skole comenzó como una investigación sobre la posibilidad de contactar con el más allá, pero lo que pronto se descubrió fue mucho más escalofriante. No solo se estableció un contacto con entidades de otro mundo, sino que algo más oscuro y peligroso comenzó a manifestarse. Durante las sesiones, los participantes usaron una serie de métodos clásicos de comunicación espiritual. Mesas que se movían, luces que parpadeaban, y el uso de fotografías aparentemente sin explicación. Pero lo verdaderamente inquietante fue lo que comenzó a suceder cuando las cámaras comenzaron a captar imágenes de lo imposible. Figuras espectrales, sombras deslizándose entre las rendijas del mundo físico, y mensajes escritos por manos invisibles. Las fotografías mostraban escenas que no podían haber sido creadas en ese mundo. Los espíritus que se comunicaban no solo eran almas humanas, sino criaturas oscuras, entidades de otra dimensión que parecían estar observando a los investigadores con ojos vacíos y una sonrisa malévola. Los objetos que aparecían en las imágenes parecían distorsionados, como si la realidad misma estuviera siendo corroída por una presencia ajena, una fuerza que no debía haber cruzado esa barrera. Al principio, los científicos pensaron que estaban siendo engañados por trucos o por su propia sugestión. Pero con el paso del tiempo, lo que se documentaba se volvía cada vez más extraño. Luces inexplicables flotando sobre las mesas, voces susurrando en el aire, y un frío intenso que calaba los huesos de aquellos que se atrevían a permanecer en la oscuridad. Algunos testigos afirmaron que, en ciertas ocasiones, sentían que no estaban solos, que algo los observaba desde las sombras. Lo más perturbador de todo fue cuando los mensajes de los espíritus comenzaron a no tener sentido. Las voces susurraban advertencias que no podían entender, palabras y símbolos que desafiaban la lógica. Y lo más aterrador, algunos participantes afirmaron que había algo más, algo que no era un espíritu, sino una presencia maligna que había sido convocada sin querer, una entidad de otro plano que había estado esperando ser descubierta. Al igual que con muchos otros experimentos paranormales, Skole terminó abruptamente, pero sus ecos persisten. Las pruebas obtenidas fueron misteriosas y desconcertantes, y aunque el experimento fue cerrado por los mismos científicos que lo iniciaron, los registros permanecen. La duda persiste. ¿Qué se estaba comunicando realmente? ¿Y si el velo entre los mundos sigue siendo tan fino como lo fue durante esas sesiones? Algunos aseguran que las fuerzas que fueron liberadas no regresaron a su lugar de origen, y que aún están observándonos, esperando que alguien más haga el mismo error y las despierte nuevamente. En una tranquila casa de ladrillos en Enfield, Inglaterra, una familia vivía una pesadilla que parecía sacada de las páginas de un cuento de terror. Era 1977 cuando comenzaron los extraños sucesos. Golpes en las paredes, muebles que se movían solos, y una sensación constante de ser observados por algo que no pertenecía a este mundo. Pero lo que parecía ser solo un poltergeist pronto se transformó en algo mucho más siniestro. Janet Dodson, una niña de 11 años, fue el epicentro de los fenómenos. La familia escuchaba su voz cambiar, transformándose en un gruñido áspero, como si algo estuviera usando su cuerpo como un conducto. A través de ella, una entidad comenzó a comunicarse, afirmando ser el espíritu de un hombre llamado Bill Wilkins, que había muerto en esa casa. Su voz gutural, inhumana, resonaba en las paredes, helando la sangre de quienes la escuchaban. «Esta es mi casa», decía una y otra vez, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Pronto, los fenómenos se intensificaron. Los muebles flotaban en el aire, los juguetes eran lanzados por fuerzas invisibles, y sombras oscuras se deslizaban por las esquinas de las habitaciones. Los testigos, incluidos periodistas y parapsicólogos, afirmaron haber visto sillas moverse solas y escuchar los gritos desesperados de Janet mientras era arrastrada por la casa como si una fuerza invisible la tomara. La familia vivía aterrada, incapaz de dormir por las noches. Las luces parpadeaban, las puertas se cerraban con estruendo, y las risas burlonas de algo no humano resonaban en la oscuridad. Algunos miembros del equipo de investigación también experimentaron fenómenos. Objetos que caían sin razón, manos invisibles que los tocaban, y esa sensación inquietante de que algo los observaba desde las sombras. Lo más escalofriante fue que la entidad no se limitaba a manifestarse físicamente. Su presencia se sentía en la mente de quienes la enfrentaban, llenando sus pensamientos con imágenes de sufrimiento y muerte. Muchos comenzaron a cuestionarse si se trataba de un simple poltergeist o de algo mucho más maligno, algo que había arraigado en la casa y en las vidas de los Oxon.
Aunque algunos dudan de la veracidad de los eventos, los registros, grabaciones y fotografías del caso siguen siendo perturbadores. ¿Fue un simple fraude, un caso de histeria colectiva, o un auténtico encuentro con lo sobrenatural? Lo único cierto es que los ecos de lo ocurrido en Enfield persisten, como una advertencia de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que, a veces, no queremos enfrentar. ¿Te atreverías a pasar una noche en una casa donde algo invisible y despiadado reclama su dominio? Finalmente, llegamos al escalofriante primer puesto, al caso más perturbador, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja en un abismo de oscuridad. Un caso tan impactante que ha dejado huella en la historia de lo paranormal, inspirando películas y debates durante décadas. Prepárate, porque esta es una historia que te perseguirá incluso después de que apagues la pantalla. El aterrador caso de Doris Bitter. Doris Bitter no solo vivió en una casa común y corriente, sino que su vida fue marcada por un tormento indescriptible. Lo que parecía un hogar normal se convirtió en un campo de batalla entre una mujer y fuerzas invisibles que desafiaban toda lógica. Este es el caso que inspiró la película El Ente y que hasta los más escépticos no han podido explicar del todo. Entra a esta historia donde el miedo no solo habitaba las sombras, sino que cobraba una fuerza física aterradora. En 1974, Doris Bitter, una mujer que vivía en Culver City, California, enfrentó un tormento que va más allá de cualquier pesadilla imaginable. En su pequeña casa, comenzó a experimentar fenómenos paranormales que no solo desafiarían a la ciencia, sino que romperían la barrera entre lo espiritual y lo físico. No eran simples golpes en las paredes ni susurros en la oscuridad, eran ataques directos, brutales, por parte de entidades invisibles. Doris afirmó ser agredida físicamente por 3 presencias, una dominante y 2 menores que la acompañaban. Según su testimonio, estas entidades no solo movían objetos o causaban ruidos aterradores, sino que también la atacaban violentamente, dejando marcas y hematomas en su cuerpo. Lo más escalofriante era que, aunque nadie podía ver a los agresores, la evidencia de los ataques estaba ahí. Puertas que se cerraban de golpe, luces que parpadeaban, y el cuerpo de Doris siendo empujado y levantado por una fuerza invisible. Desesperada, buscó la ayuda de investigadores paranormales, quienes llevaron equipos de monitoreo a su casa. Lo que descubrieron heló la sangre incluso de los más escépticos. Durante las sesiones, captaron esferas luminosas que parecían flotar en el aire y, en una ocasión, una figura humana parcialmente formada que apareció como una sombra brillante en una fotografía. Todo apuntaba a que Doris estaba siendo acosada por algo más allá de lo comprensible. Pero lo más aterrador fue presenciar cómo el fenómeno se volvía físico ante sus ojos. Objetos eran lanzados sin explicación, y Doris gritaba mientras su cuerpo era sometido por una fuerza que nadie podía detener. Los investigadores intentaron intervenir, pero nada parecía detener las agresiones. Era como si las entidades se alimentaran del miedo y la desesperación de Doris, creciendo en fuerza con cada enfrentamiento. A pesar de todos los intentos por ayudarla, Doris eventualmente abandonó la casa, pero el fenómeno no la dejó en paz. Las entidades parecían seguirla, como si estuvieran atadas a ella y no al lugar. Su vida se convirtió en un constante enfrentamiento contra un enemigo invisible que nadie podía entender ni combatir. El caso de Doris Bitter sigue siendo uno de los más perturbadores de la historia paranormal. ¿Qué tipo de fuerzas actuaron en su contra? ¿Era un poltergeist, una manifestación demoníaca, o algo aún más desconocido? Lo único seguro es que la experiencia de Doris nos deja con una pregunta escalofriante. Si algo tan oscuro y violento puede cruzar al mundo físico, ¿qué tan seguros estamos realmente?